Madre mía, eso es justamente lo que vamos a analizar, todo el caso, madre mía, de quién es la responsabilidad, porque si vinculamos justamente, ¿no?, el trabajo que venía haciendo el Ministerio Público, luego, ¿no?, el Poder Judicial, han habido muchas críticas, ¿no?, primero a, digamos, la decisión en la primera instancia y finalmente la última en la Suprema, y la gente mucho está hablando de César San Martín. Y el Ministerio Público, ¿qué pasó con el Ministerio Público? ¿No armó bien su caso? ¿Cómo así al fiscal Guzmán Maca se le archivó, se le engavetó durante tantos años estos audios que podían justamente haber cambiado una elección, que podrían haber fortalecido una investigación que se estaba haciendo en el Ministerio Público y que podría haber sido una sentencia distinta en el Poder Judicial? Congresista Jenny Vilcatoma, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Usted ha hecho el análisis, ¿dónde arranca? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Quién, si es que alguien, protegió o encubrió al expresidente Ollantumala? ¿Qué fue lo que ocurrió? La responsabilidad de haber blindado al presidente o entonces candidato presidencial Ollantumala es el fiscal Víctor Cubas Villanuevas, quien elaboró el dictamen. Usted no ha utilizado, perdón por decir, ni negligencia ni nada, blindado. No, conscientemente. La resolución o la opinión en la cual se opinó que no se formulara acusación, netamente de acuerdo a sus argumentos, a su contenido, estuvo dirigido a blindar al señor Ollantumala Tasso, bajo el argumento que pese a que existían una serie de declaraciones que lo reconocían como el capitán Carlos, que lo reconocían como quien había ordenado las desapariciones de las 3 personas, de los 2 hermanos Ávila y de la esposa, así como de otros casos más, pese a que estaba establecido únicamente, sin hacer mayor análisis y sin haber realizado una debida motivación, opinó por no formular acusación, estableciendo, esto fue el año 2009. Esta decisión, Cristian, debió haber sido corregida por la Sala Penal Nacional, que debió haber advertido lo que la parte agraviada estaba reclamando. Si se estaba estableciendo que el capitán Carlos, o que no se había establecido una vinculación entre la persona de Ollantumala con la persona del capitán Carlos, precisamente 4 testimonios que establecen que sí se trataba o que sí establecían la vinculación entre Ollantumala y el capitán Carlos, esos 4 testimonios exactamente fue los que no incluyó el fiscal Cubas Villanueva. ¿Usted ha podido leer qué fue lo que argumentó para no incluir esos 4? Ellos indican que si bien existe la versión del testigo CRH20, que es un testigo directo, que estuvo presente en el momento en el que se incursionó a la casa de los esposos Ávila y Zulca, que estuvo presente en el momento en el que se le torturó, una declaración directa que señala que el señor Ollantumala era el capitán Carlos, esta declaración era fundamental. ¿Ya? Y asimismo, esta declaración estaba corroborada con otras más. La declaración de la hermana, la señora Teresa Ávila, nos da cuenta que al día siguiente ella acude al cuartel y reclama directamente a una persona conocida como el capitán Carlos. Claro, ella ya lo dijo, lo ha vuelto a decir. Pero lo que ella afirma es que ella personalmente lo vio y le reconoció. Le recriminó lo que sí. ¿Qué se hace en este dictamen no acusatorio? Se dice que la acusación sería débil porque el señor Jorge Ávila se ha desdicho, se ha retractado en su declaración, pero el señor en su declaración jurada, y así como en su declaración que te entrego aquí, la declaración que hizo ante la Fiscalía para tratar de ratificar su declaración jurada, dice, todos los hechos se cometieron, lo único que no puede establecer que Ollantumala haya sido el capitán Carlos, ¿verdad? Sí. Pero esos hechos están en relación a lo que él afirmó en su denuncia. Aquí hubieron 2 denuncias, del señor Jorge Ávila y de la señora Teresa y de su sobrina. O sea, solamente uno se desdijo porque además en un principio dijo que sí era, después que no, pero quedaba intacta la otra. Ese retroceso implicaba para lo que él había declarado y para hechos que en sí lo comprometían a él, pero de ninguna manera le quitaban la validez a la otra declaración. A la declaración de la señora que decía, yo le reclamé al día siguiente cara a cara y la persona a la que reclamé es Ollantumala Tasso. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa versión, ¿no?, da cuenta de que sí se estableció la vinculación. Ok, pero Eduardo Rodríguez, lo que usted dice es cierto, porque yo también lo he leído. O sea, todos coincidieron, Fiscalía como la Sala, que efectivamente los hechos habían ocurrido, pero que no se había podido establecer que se trataba de Ollantumala. Ese es el argumento prevaricador que utiliza el fiscal Cubas Villanueva para impedir que se lleve a una etapa de juicio oral
donde se podía debatir, donde se podía interrogar, donde finalmente todos esos elementos que se habían conseguido en la etapa de la instrucción se convertían en prueba o no. No estamos hablando de una sentencia, Cristian. Aquí no se llegó a un juicio oral. Pero para no llegar a ese juicio oral, ¿qué es lo que se estableció? Que no se había encontrado la vinculación entre el capitán Carlos y Ollanta Humala. Pero sin embargo, en el expediente sí existían suficientes testimonios, suficientes pruebas para ingresar a una etapa de juicio oral. No te estoy hablando de sentencia. Pero ¿por qué entonces la Sala Penal no corrigió el planteamiento de Víctor Cubas? Ahí viene la continuación de ese blindaje, pues la Sala también habría incurrido en el delito de prevaricato. ¿Qué sucedió con la Sala? En primer lugar, esta decisión fiscal no acusatoria del fiscal Cubas Villanueva, en primer lugar, adolece de una motivación. Adolece de una motivación aparente. Es decir, no esboza las razones mínimas por las que ha arribado a esa decisión. Únicamente hace un señalamiento de la retractación del señor Ávila y de otros 2 testigos más. Pero sin embargo, existían otras versiones que mantenían esta vinculación del señor Ollanta Humala con el capitán Carlos. O sea, en ningún momento se desconoce la existencia de la vulneración de los derechos humanos, del homicidio, ¿verdad? En lo que se basa el fiscal Cubas Villanueva es que no establece, pero en realidad sí estaba establecido y existía suficientes elementos. Pero sí establecía que había un capitán Carlos pero lo que ha dicho Eduardo Rodríguez ayer con Beto Ortiz es que lo que ha dicho es que Ollanta Humala nunca negó ser el capitán Carlos, sino que parece que ese término, el capitán Carlos, lo utilizaban muchas personas dentro de la base. Eso no es lo que dicen en las declaraciones, ni tampoco dicen en los actuados. Lo que dice el fiscal Cubas es que no se establece la vinculación entre el capitán Carlos y Ollanta Humala, pero en las declaraciones, en las versiones, eso es lo que precisamente se acredita. Pero más allá de ello, Cristian, en esa etapa sí habían suficientes elementos para ingresar a una etapa de juicio oral. No estamos hablando de una sentencia. Pero entonces, si decimos que el fiscal Cubas tuvo no me queda claro la Sala Penal Nacional. Eran 3 magistrados. Tuvo que haber declarado nula esa decisión, en primer lugar, por la indebida motivación. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque si bien es cierto la Fiscalía tiene el monopolio de la acusación, si la Fiscalía no acusa, tú no lo puedes obligar, pero hay supuestos donde sí, a nivel jurisdiccional, se puede retrotraer esa decisión cuando hay una indebida valoración. Y lo que precisamente la familia o los agraviados invocaban era que no se había incluido en ese dictamen no acusatorio 4 versiones fundamentales que, lejos de corregir esa decisión, la confirman, igual basada en una indebida motivación. A continuación, esa decisión llegó al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien asevera ya categóricamente que no hay elementos que lo vinculen. Ni siquiera dicen, ¿sabes qué? Tienes tantas declaraciones, pero son débiles y con tal declaración de manera era una papa caliente que finalmente nadie la quiso coger porque quemaba o, digamos, una voluntad expresa, consciente de blindar al que podría ser presidente de la República. Una papa caliente que definitivamente la cogieron. La cogieron porque el señor salió librado de estas acusaciones, pese a que existían suficientes elementos para entrar a una etapa del proceso que es el juicio oral. Porque lo que ha sucedido pero aquí la cogieron en el sentido de que yo no quiero esta papa caliente y todos se desentendieron, o la cogieron, la protegieron y la escondieron. La llevaron adelante para lograr una total impunidad, porque aquí lo que se ha hecho es no formular acusación, pese a que sí habían suficientes elementos para ingresar a una etapa de juicio oral. Y esa decisión, que debió haber sido corregida por la Sala Penal Nacional, no fue corregida, Cristian. ¿Qué intenciones habría tenido? Porque cuando lleguemos al tema San Martín en la Suprema, ahí podemos encontrar anotaciones en la agenda, pero todo lo que me ha dicho previo... El delito prevaricato es eminentemente doloso. Es decir, que tú tienes que, en el desarrollo de esta conducta delictiva, evidenciar esa intención, y esa intención se evidencia del cuerpo de las resoluciones, tanto de la Sala Penal Nacional como del dictamen no acusatorio, porque estás desconociendo, es más, no estás consignando en el cuerpo esas 4 declaraciones que sí establecen lo que tú dices que no está establecido. ¿Eso cómo se llama? Prevaricato. Pero se le pasó a Víctor Cubas, se le pasó a Pablo Sánchez, se le pasó a la Sala Penal Nacional, y después les ha pasado. Entonces ellos todo el mundo lo ha blindado. Ameritan, por supuesto que sí, ellos ameritan ser investigados por estas decisiones. Yo le pregunto, ¿cuál habría sido el interés de todos blindarlo?
finalmente lo que se ha generado aquí es impunidad, cuando existían suficientes elementos para entrar a una etapa de juicio oral donde largamente se podía debatir absolutamente todo. Y si finalmente las pruebas que existían no llevaban a la convicción necesaria a los jueces, después de ese debate, después de ese intercambio, han habido incluso diligencias de confrontación donde la señora Teresa Ávila ha reconocido cara a cara al señor Ollantumal. ¿Cómo se concatena, congresista, este tema con lo que después hemos conocido, se enteró el fiscal Guzmán Vaca a través de las interceptaciones legales telefónicas y que vino con este cuento de yo no sabía, yo estaba fijado en Artemio y finalmente miró para otro lado y nunca nos enteramos de estos audios hasta el día de hoy? Digamos, ¿usted siente que refuerza su teoría? Por supuesto que sí. Pues el argumento que utiliza, sin siquiera hacer un análisis de por qué cuando el señor Ávila se retracta, pierden también la veracidad el resto de declaraciones. El fiscal no hace un análisis, no dice en cuánto es tan creíble esta retractación, esta declaración jurada con tantos detalles, con tanta verosimilitud que se evidencia de por sí del contenido de esa declaración respecto a las otras declaraciones que subsisten. No lo argumenta, no lo dice. Pero finalmente lo único que utiliza es que como ya el señor Ávila se ha retractado, la acusación se torna en débil, por lo cual ya no pasan a las anotaciones en la agenda y César San Martín. Vayamos a lo siguiente, Cristian. Y si hoy se ha demostrado, ya con esos audios y con todos los elementos que han aparecido, que el señor Ávila fue un testigo comprado, ¿dónde quedan todas estas decisiones? Pero eso es una coyuntura actual. Pero es necesario establecer qué es lo que sucedió, dónde se dio la impunidad, porque no solamente basta decir, oye, compraron a los testigos y qué horror, nos engañaron. Justamente, estos magistrados no habrían sido engañados. Pues como te digo, esta decisión pudo haber sido corregida técnicamente en el solo hecho de que las 4 versiones que sí establecían no fueron comprendidas en la acusación, en el dictamen no acusatorio. Debió haber sido corregido por la sala penal, no lo hicieron. Y fueron en la misma línea. Luego, tuvieron que ser corregidas por el fiscal de la Nación, que tampoco lo hizo. Ahora, ¿qué pasó en la sala presidida por el juez San Martín? ¿Qué sucedió? Hacen todo un análisis y desconocen aquello que la parte agraviada invoca. Dice, señor, aquí no se ha valorado, no se han analizado estos 4 testimonios, por lo tanto correspondía, y la sala tenía toda la facultad, escuchan, tenía la facultad, no te hablo de que si querían, tenía la facultad de que pese a que el fiscal superior y el fiscal supremo no habían dado adelante con la acusación, tenía la facultad de que al identificar que no se habían valorado estos elementos de prueba, retroceder para que la Fiscalía emita un nuevo pronunciamiento, incluyendo ¿qué? Las 4 declaraciones. Correcto, ahí se cierra entonces lo que usted entiende como todo un círculo de impunidad. El fiscal Cubas, el fiscal el Pablo Sánchez, la Sala Penal Nacional y el señor San Martín no han sido sorprendidos, Cristian. No han sido sorprendidos. El escenario actual es otro. Lo que ha aparecido el día de hoy, para su mala suerte, es que se ha sabido que esa declaración sobre la cual fundamentaron todo en ese retroceso. Pero ¿por qué Pablo Sánchez si ha sido justamente el fiscal Juárez Atoche, el Ministerio Público, quien ha sacado del archivo, del cajón, estas interceptaciones que ahorita complicaría? ¿Cuál sería el razonamiento para ellos mismos ponerse la soga al cuello? Esto es algo que ha salido que nunca se esperaban que iba a salir. Aquí le pusieron cal, le pusieron cemento con la idea de que nunca se iba a conocer. Y obviamente, para que los audios hayan estado 6 años encarpetados, los fiscales sabemos, y te lo digo en mi condición de exfiscal, que tú puedes tener el encargo o la competencia para investigar un hecho de tu especialidad, pero si en el camino se presenta la comisión de otro delito, inmediatamente tu obligación es remitirlo al fiscal competente. Y lo que existe ahí es una clara intención de haber encarpetado aquello. Congresista, me tengo que ir, pero imagino que todo esto lo va a presentar en la comisión que se va a crear para el caso Madre Mía. Excelente. Jenny Vilcatoma, estaremos atentos porque finalmente se ha decidido, Fuerza Popular ya lo dijo, esa comisión va sí o sí, la comisión Madre Mía. Pausa y regresamos.